El día de hoy hablaremos de la figura geométrica que llamamos parábola. Formalmente podríamos decir que la parábola está compuesta o conformada por todos aquellos puntos, o es el conjunto de todos los puntos que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. ¿A qué nos referimos con esto? Estamos diciendo que la distancia que existe del foco hacia cualquiera de los puntos es exactamente la distancia que existe de ese mismo punto hacia la directriz. Es decir, que esta distancia que tenemos desde el foco hasta un punto cualquiera es la misma distancia que va a existir hasta nuestra directriz, sin importar el punto del que estemos hablando. La relación de distancias que debe de haber es la misma distancia desde el foco hasta un punto cualquiera, y de ese punto cualquiera que conforma la gráfica hasta la directriz, pues debería de ser siempre la misma. La parábola es parte de un conjunto de gráficas o figuras que llamamos cónicas, o que son derivadas de la forma en que un plano puede cortar un par de secciones cónicas que están invertidas. En ese espacio particular vamos a tener que la ecuación ax al cuadrado más bxy más cy cuadrado más dx más ey más f es la ecuación general de segundo grado que define todas estas figuras que están dadas a través de nuestras secciones cónicas. En este caso, y para los temas que vamos a tratar, vamos a suponer que b es igual a 0. ¿Por qué b es igual a 0? Porque vamos a terminar teniendo el término, o vamos a terminar utilizando el término bxy cuando nuestras gráficas estén rotadas, cuando nuestros ejes estén rotados respecto del eje xy que conocemos. Es decir, podemos tener un eje xy rotado respecto de estos valores, y es cuando pues b es distinto de 0. Por el momento vamos a empezar utilizando nuestra ecuación de la forma ax al cuadrado más cy cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Y vamos a ver que esta forma es bastante general todavía para poder decir, o para poder predecir, que una ecuación va a tener exactamente como gráfica de la misma una parábola a partir de esta ecuación que está dada acá. Reduzcamos las condiciones bajo las cuales puedo tener una parábola. Voy a tener una parábola cuando a es igual a 0 o c es igual a 0. Evidentemente a y c no pueden ser 0 a la vez. ¿Por qué? Porque me quedaría únicamente la ecuación de una línea recta al tener dx más ey más f. Pero cuando a es igual a 0, pues tengo la ecuación cy cuadrado más dx más ey más f, en donde voy a decir que mi parábola abre sus brazos hacia la izquierda o hacia la derecha. Si c es positivo, abrir los brazos de la parábola hacia la derecha, y si c es negativo, abrir los brazos de la parábola hacia la izquierda. Cuando c es 0 y a no es 0, pues entonces tengo la ecuación ax al cuadrado más dx más ey más f igual a 0, en donde voy a tener que cuando a es un valor positivo, la parábola abre sus brazos hacia arriba, como la que estamos viendo acá, o cuando a es negativo, entonces la parábola abre sus brazos hacia abajo, como como sería el espacio de esta parábola, pues invertida con los brazos hacia abajo. Bajo ese esquema, entonces, voy a decir que mi ecuación general de segundo grado, voy a ver o voy a esperar que sea la gráfica de una parábola cuando a es igual a 0 o c es igual a 0. ¿Puede haber otras posibilidades que no sea exactamente la gráfica de una parábola? Pues sí, podría ser la gráfica de una parábola o la gráfica de una cónica degenerada. Cuando hablamos de una cónica degenerada, estamos hablando de que se ha degenerado posiblemente en una línea recta o en un par de líneas rectas que se cruzan, o en un solo punto, y por eso es que es importante establecer ese esquema de la posibilidad de que cada vez que tengo pues, la ecuación general de segundo grado con cuando a es 0 o c es 0, que nos dé la gráfica de una parábola probablemente,
o como insisto, pues si no la diera, pues sería la gráfica de una parábola degenerada. Empecemos haciendo algunos ejemplos de cómo podemos ir obteniendo la gráfica de una parábola a partir de su ecuación. Empecemos, por ejemplo, veamos que tenemos la ecuación x al cuadrado más 3y igual a 0. Vamos a ir conociendo un poco más de la figura geométrica que llamamos parábola a través de algunos ejemplos de cómo ir construyendo los bosquejos de sus gráficas. Para poder ir construyendo los bosquejos de sus gráficas, vamos a pensar o vamos a establecer pues algunas ecuaciones que son básicas. Pensemos, por ejemplo, la ecuación x al cuadrado igual a 4py, la ecuación que estaría dada por y al cuadrado igual a 4px, la ecuación que estaría dada por x menos h al cuadrado igual a 4py menos k, y la ecuación que estaría dada por y menos k al cuadrado igual a 4px menos h. ¿Cuándo vamos a tener o cuándo vamos a utilizar cuál de estas posibles cuatro ecuaciones? Como vemos, el término cuadrático aparece solo en x en la primera y en la tercera. Y el término cuadrático aparece solo en y en la segunda y en la cuarta de las ecuaciones. Las primeras dos ecuaciones van a darnos como resultado gráficas de parábolas que tienen su vértice en el origen. Las segundas dos ecuaciones nos van a dar como resultado gráficas de parábolas que tienen su vértice en cualquier parte del plano coordenado cartesiano, y el vértice va a estar en cualquiera de estos dos casos en el punto h, k. Esa es la diferenciación pues, de estas primeras dos con estas segundas dos. Vamos a enfocarnos por el momento en las primeras dos, en donde tenemos el vértice en el origen, y después vamos a encargarnos de ver las segundas dos donde el vértice no está en el origen, sino que está en cualquier punto del plano coordenado cartesiano que se llama h, k. Veamos las diferencias entre las primeras dos. Bueno, ¿qué pasa con nuestra primera ecuación? En x al cuadrado, pues estaríamos pensando que esta ecuación, que tiene su vértice en el origen, pues tiene el espacio de que cuando el término cuadrático está en x y el valor de p es positivo, entonces va a abrir sus brazos la parábola hacia arriba. Cuando p es negativo y x sigue siendo el término cuadrático, entonces nuestra parábola va a abrir sus brazos hacia abajo. Veamos qué pasa con y al cuadrado. Bueno, pero ¿qué diferencias existen cuando tengo el término y al cuadrado y el término x al cuadrado no está? Pues es una parábola, sí, pero es una parábola que cuando p sea positivo va a abrir sus brazos hacia la derecha, y cuando p sea negativo va a abrir sus brazos hacia la izquierda. Observemos entonces que esta ecuación de la parábola nos va a dar algunas formas bastante típicas de nuestra ecuación o nuestra gráfica, y cuando y está dado al cuadrado, pues entonces también tenemos algunas formas bastante típicas de la manera en que se construye nuestra gráfica. Bueno, iniciemos viendo que esta ecuación x al cuadrado la podemos reescribir como x al cuadrado igual a menos 3y. Si vemos, si está escrita de esta forma, pues corresponde a la primera ecuación que tenemos acá. El primer modelo de ecuación corresponde directamente al que estamos escribiendo. Cuando tengo este modelo de ecuación, entonces estoy diciendo que la gráfica de mi parábola va a abrir sus brazos hacia arriba o hacia abajo, y que el eje de simetría para en este caso
va a ser el eje Y, porque la mitad derecha de mi parábola va a ser igual a la mitad izquierda de mi parábola. Entonces tengo como eje de simetría el eje Y. En este caso particular, pues puedo decir que el valor de 4p que está representado allá, que acompaña al término y, en este caso debería de ser igual a menos 3, para que esta ecuación pues tenga la misma forma de esta y pueda yo llegar a definir que p en todo caso es igual a menos 3/4. Observemos que hay tres elementos que son importantes dentro de mi parábola. Uno de ellos es el vértice, pero el vértice en este modelo de ecuación que acabamos de escribir acá, dijimos que una de sus características es que su vértice siempre está en el origen. Entonces el vértice está dado en el punto 0,0. Otro elemento importante es el foco, ya que evidentemente acabamos de describir que una parábola es el conjunto de todos los puntos que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una línea fija llamada directriz. Por ende, el foco debe de estar puesto sobre el eje de simetría de mi parábola, y en este caso pues puedo decir que el foco debería estar dado en el punto 0,p. ¿Por qué? Porque 0 me implica que no estoy ni a la izquierda ni a la derecha de y el valor de p me va a indicar el foco si está por encima o por debajo del eje X. Por último, la directriz. La directriz va a estar dada por la recta y igual a menos p. Es decir, va a estar en la misma distancia del foco, solo que en la dirección opuesta. Para nuestro ejemplo particular, entonces diríamos que el vértice es 0, 0, es decir, está en el origen. El foco está dado en el punto 0,p. P es igual a menos 3/4, sería 0, menos 3/4. Y la directriz va a estar dada por la recta y igual a menos hace más 3/4. Con esta información que tenemos aquí, vamos a tratar entonces de construir nuestro bosquejo de la parábola. Vamos a ver que podemos hacerlo de varias maneras. Vamos a tratar de hacer un bosquejo rápido y sencillo para que puedan tomarlo con mucha facilidad. En ese sentido particular, pues vamos a decir que tengo un sistema XY al cual vamos a dividir o a generar las coordenadas de este sistema y vamos a ubicar los elementos que estamos poniendo acá. Bueno, nuestro vértice pues sabemos que está en el origen. Nuestro foco es un punto que está en 0, menos 3/4, es decir, nuestro foco está puesto por acá y nuestra directriz está dada por la recta y igual a 3/4, es decir que nuestra directriz pasa más o menos por este punto y se convierte en una recta horizontal que llamamos y igual a 3/4. Observemos que nuestro foco es negativo, por ende pues debería nuestra parábola abrir hacia abajo. Veamos que hay dos formas de que podemos obtener suficientes puntos para trazar nuestra parábola. Una de ellas es despejando el valor de y.
o poniendo haciendo una tabla de valores de x al cuadrado igual a 3y, y podemos entonces ubicar esos puntos dentro de mi sistema coordenado cartesiano y juntarlos o unirlos con líneas suaves o curvas suaves para que esto me permita ir construyendo mi parábola. Otra forma de hacerlo es aprovechando el concepto de diámetro focal. Recordemos que nuestra parábola está dada por todos aquellos puntos, o el conjunto de todos aquellos puntos que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una distancia fija llamada directriz. Pero justo donde está el foco, podríamos nosotros poner o trazar una recta que es perpendicular al eje de simetría, es decir, es perpendicular a mi eje y tratar de que este segmento de recta que estamos dibujando acá mida exactamente 4 veces P, es decir, 4 veces perdón, 4 veces el foco, la distancia al foco. El valor de P es 3/4. Eso implica que si estoy poniendo 4 veces 3/4, la distancia o la longitud de mi diámetro focal debería de ser de 3 unidades. Si mi parábola es simétrica del lado izquierdo respecto del lado derecho, el diámetro focal entonces debería medir 2P de un lado y 2P del otro. Como tiene 3 unidades de largo, entonces debería medir 1.5 unidades hacia la izquierda y 1.5 unidades hacia la derecha. Al final de esos espacios de 1.5 unidades, vamos a decir que deberían estar los extremos de mi diámetro focal. ¿Qué tiene que ver esos extremos del diámetro focal con estar insistiendo con que la parábola es una figura que dista de un punto fijo llamado foco y de una línea fija llamada directriz? Que si aquí existen exactamente 2 veces el valor de P y el foco está a una distancia de P y la directriz del vértice y el vértice está a una distancia de P de mi vértice, entonces tengo 2 valores de P, y eso implica que si aquí hay 2 veces la distancia P, de aquí hacia la directriz también hay 2 veces la distancia P, y esto pues me permite ver que este punto y este otro punto que acabo de trazar o dibujar al final de lo que estoy considerando mi diámetro focal, pues corresponde efectivamente a mi parábola. Otro elemento importante es que este diámetro focal entonces mide exactamente 4 veces P en ese espacio particular. Yo voy a aprovechar ese diámetro focal para poder construir un bosquejo más o menos razonable de mi parábola. Recordemos que mi foco está dado por acá en la parte baja de mi gráfica, porque estamos diciendo que P es negativo y por ende mi gráfica debe abrir sus brazos hacia abajo, pero aquel que quiera pues tener pues más certeza de cuál es la gráfica o más exactitud respecto a la forma de la gráfica, pues puede no hacer lo que yo estoy haciendo, sino simple y sencillamente pues plotear puntos de la ecuación y construir con más certeza la gráfica de su parábola. Yo estoy haciendo un bosquejo basado en que el vértice de este modelo de gráfica está dado en el origen de que tengo un diámetro focal perpendicular a el punto donde está ubicado el foco de 4 veces P, que sería en todo caso 2 veces P hacia la derecha y hacia la izquierda y 2 veces P hacia la derecha, y que además de eso pues conozco más o menos los elementos que estoy construyendo o graficando a partir del esquema conceptual que estamos creando. Y en ese sentido, pues entonces tenemos acá pues un bosquejo de la gráfica de la ecuación x² más 3y igual a 0.
Hagamos otro ejemplo para ir consolidando las definiciones o los elementos que estamos discutiendo en este momento. Que vamos a hacer como ejemplo. Bueno, pensemos en la ecuación 2y al cuadrado más 3x igual a 0. Y observemos que si trabajo algebraicamente un poquitito esta ecuación y digo que 2y al cuadrado es igual a menos 3x, o que y al cuadrado es igual a menos 3 medios de x, pues mi ecuación está escrita de la forma y al cuadrado igual a 4px. ¿Qué implica este y al cuadrado igual a 4px? Pues que mi ecuación va a abrir sus brazos hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de sea el caso. Más estoy viendo que el valor de p seguramente es un valor negativo, así que yo esperaría que mi gráfica abriera sus brazos hacia la izquierda. Para empezar, determinemos el valor de p. Entonces, 4p es igual a menos 3 medios, o diríamos que p es igual a menos 3 octavos. Observemos que ahora mi eje de simetría no es vertical, sino que mi eje de simetría es horizontal. Está constituido sobre el eje X. Es decir, que mi gráfica es igual en la parte superior que en la parte inferior, y por eso es que decimos que mi eje de simetría pues está dado a través del eje X. ¿Qué estamos buscando acá? Ya dijimos que tenemos tres elementos que son importantes para cualquier parábola, y dentro de ellos pues tenemos el vértice, del cual ya sabemos también que nuestro vértice está para este tipo de ecuación en el origen, es decir, en el punto 0,0. Vamos a tener como punto importante el foco. El foco ahora debería estar sobre el eje de simetría, y por eso es que está dado a partir del valor de p,0 y nuestra directriz. Recordemos que ahora nuestra directriz no es horizontal, sino que es vertical, por lo cual va a estar dado a partir de la ecuación x igual a, la directriz va a estar dada a partir de la ecuación x igual a menos p. Bajo estos elementos, entonces, puedo determinar que el vértice de la figura está en 0,0. El foco de mi gráfica debería de estar dado a partir de menos 3 octavos, 0, y la directriz debería estar dada por la ecuación x igual a menos por menos, va a ser más, 3 octavos. Con esta información vamos a construir un bosquejo de mi gráfica. Ese bosquejo de la gráfica va a estar dado a partir de los elementos en X y Y que me permitan pues mostrar más o menos un bosquejo razonable de mi gráfica. En donde estamos indicando que el foco está dado en el punto menos 3 octavos, 0, menos 3 octavos aproximadamente va a ser 0.375. Vamos a anotar por acá que está nuestro foco, y por supuesto punto 375, que más o menos lo vamos a anotar por acá, también sería el punto donde corta mi directriz, que sería la recta igual a x igual a 3 octavos. Es decir, en este espacio, pues entonces vamos construyendo algunos elementos que nos permiten ubicar los espacios o los valores que estamos diciendo, en donde aquí tengo la recta x igual a 3 octavos, que es una recta que tiene
pendiente indefinida, por supuesto, en donde, o podemos alegar que no tiene pendiente, en donde x para cualquier valor de y, x siempre es igual a 3 octavos. Tenemos nuestro foco de este lado y podemos ver que todo parece indicar que correctamente nuestra parábola va a abrir sus brazos hacia la izquierda como lo habíamos definido a partir de que el valor de P fuese negativo. Puedo entonces establecer o aprovechar otra vez el diámetro focal para poder establecer más o menos la forma de mi gráfica. 4 veces menos 3 octavos sería, pues evidentemente, 3 medios. 3 medios dividido entre 2, pues sería 0.75 hacia arriba y 0.75 hacia abajo, ya que 3 medios es 1.5. El diámetro focal entonces equivale a 1.5 unidades, de las cuales tomamos la mitad hacia arriba para llegar a 0.75 y la mitad hacia abajo para llegar también a 0.75. No debemos de olvidar que el diámetro focal es una recta perpendicular al eje de simetría y que mi vértice en este caso pues sigue estando en el origen. Con esta información pues entonces ya trazamos una curva que pasa evidentemente a través de mis extremos del diámetro focal y que tiene pues su vértice en el origen, con lo que tratamos de bosquejar nuestra parábola que responde a la ecuación 2y cuadrado más 3x, que como acabamos de ver, pues abre sus brazos hacia la izquierda y está dada a partir del modelo de y igual a 4px. Mire, la gráfica que usted construyó no me gusta, no me parece que sea muy razonable, no creo que tenga exactamente esa forma. Pues despeje el valor de y construye una tabla de valores xy para poder plotear cuantos puntos crea convenientes y poder establecer la forma de la gráfica. Por supuesto, plotear estos valores no nos van a dar la recta directriz, pero sí nos va a dar el bosquejo de la gráfica que estamos buscando. Bueno, como vemos, pues estas dos ecuaciones que tenemos acá son modelos muy específicos para poder establecer la forma o el bosquejo de mi gráfica cuando tengo el vértice en el origen y entonces puedo establecer si la gráfica abre hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de el término cuadrático que tenga, si es x cuadrado o y cuadrado, y dependiendo del valor de p, si es positivo o negativo. ¿Qué pasa con las otras dos ecuaciones de las que estábamos hablando hace unos minutos? ¿Qué pasa con ese espacio o esa posibilidad de que nuestro vértice de la parábola no esté en el origen, sino que esté fuera del origen? Cuando tenemos las ecuaciones x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k, o tenemos la ecuación y menos k al cuadrado igual a 4p x menos h. Observemos que el término h siempre va a acompañar a x y el término k siempre va a acompañar a y. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Pues vamos a tener que en la primera el término cuadrático va a ser x y en la segunda el término cuadrático va a ser y. Con la consecuencia, por supuesto, de que en la primera va a abrir sus brazos la parábola hacia arriba o hacia abajo y en la segunda va a abrir sus brazos hacia la izquierda o hacia la derecha, aunque esté en cualquier otra parte del plano coordenado cartesiano. Ejemplifiquemos esto para que podamos tener una idea de qué estamos hablando. Tomemos, por ejemplo, la ecuación y igual a x al cuadrado
menos 4x más 2. Veamos que esta ecuación que está acá todavía se parece más a la ecuación que estábamos definiendo como la ecuación general de segundo grado, en donde pues podemos ver que el valor de C, evidentemente este valor de C es 0, y por eso es que no aparece definida dentro de mi ecuación general de segundo grado, y que esta ecuación en general la podemos escribir como x al cuadrado menos 4x menos y más 2 igual a 0, que por supuesto es algo que está puesto de la forma a x al cuadrado más dx más y más f, y por ende está escrita de la forma general de la ecuación de segundo grado. ¿Qué hacemos con esto? Recordemos que lo que queremos llegarlos es a uno de los modelos de la que acabamos de establecer como las formas de establecer la ecuación de una parábola mediante una de las fórmulas que estamos generando o poniendo de base. ¿Qué es lo que estamos estableciendo acá? Mire, pero aquí el término cuadrático es x, entonces debe de tener la forma de la primera de las ecuaciones que tiene puestas en la pizarra, porque ahí es donde el término cuadrático es x. Sí, pero eso tiene dos consecuencias que son importantes. La primera, al tener una ecuación de esta forma, que se acopla más a esta manera, pues voy a tener un vértice fuera del origen. Y la segunda, observemos que como el término cuadrático es x, entonces se acopla a la primera de las gráficas, a la primera de las fórmulas, que me dice que mi parábola va a abrir sus brazos hacia arriba o va a abrir sus brazos hacia abajo. Eso dependerá, como en el caso anterior, de si P es positivo o si P es negativo. Veamos cómo llevamos esta ecuación a la forma que tenemos de nuestra fórmula E. Podemos decir que x al cuadrado menos 4x es igual a y menos 2. En este sentido, pues solo estamos poniendo los términos de x de un lado de la ecuación y los términos de y del otro lado de la ecuación. En ese sentido, pues entonces voy a completar el cuadrado de este lado diciendo que 4 dividido entre 2 es 2, elevado al cuadrado sería 4, para que me quede que x al cuadrado menos 4x más 4 va a ser igual a y menos 2. Pero como sumé 4 unidades de este lado de la ecuación, tengo que sumar 4 del otro lado de la ecuación para que la igualdad se mantenga. Por supuesto, de este lado ya tengo un trinomio cuadrado perfecto que puedo escribir de la forma x menos 2 al cuadrado igual a y más 2, ya que menos 2 más 4 pues va a ser más 2. ¿Qué pasa en este sentido? Mire, pero esto está escrito de la forma x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Pues algunos podrían decir no, pero yo creo que sí. Si nos ponemos a pensar que esto lo podemos encerrar dentro de un paréntesis si queremos, que no hace falta, y pensar que tengo acá el valor de 4p, que es exactamente igual a 1. ¿Qué pasa con ese valor de 4p igual a 1? Bueno, para empezar, escrita nuestra ecuación de esta forma, está puesta igual a la fórmula que acabamos de expresar, que deberíamos de llegar para ver si esto es una parábola. El valor de 4 veces p, que es igual a 1, implicaría que p es igual a 1/4. Mire, ¿y para qué le interesa ese valor de 1/4? Tomemos algunos elementos que acabamos de decir en los ejemplos anteriores que son importantes para mi parábola. Voy a borrar algún espacio para poder escribir lo que me hace falta y aún así dejar espacio para hacer el bosquejo de mi gráfica. Dijimos que toda parábola necesita o son importantes para ella pues 3 elementos. Una es el vértice. El vértice está en este caso, para este tipo de fórmulas, en el punto H, K. Esto implica que mi vértice va a estar dado en el punto
2, menos 2. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando sacamos del paréntesis el valor de h y de k, pues le cambiamos el signo y por eso es que el valor de h y que está acompañando a x va a ser 2 y el valor de k que está acompañando a y va a ser menos 2. Determinemos el esquema de nuestro foco. ¿Dónde está el eje de simetría de mi parábola? Mire, no importa dónde está HK, su eje de simetría siempre va a ser vertical. ¿Por qué? Porque abre los brazos de la parábola, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si va a ser vertical, deberíamos de tener un foco en H, K más P. ¿Por qué? Porque en todo caso, nuestro eje de simetría, nuestro foco va a estar dado sobre el eje de simetría. ¿En dónde está el eje de simetría? El eje de simetría pues está en el valor de K. Y entonces vamos a tomar, ya sea P unidades hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del valor de P, nuestro foco. En ese sentido, puedo decir entonces que mi foco va a estar ubicado en el punto 2, menos 2 más un cuarto, se debería de ser menos 7 cuartos. Y el tercero de los elementos que es importante para nosotros va a ser nuestra directriz. Nuestra directriz es una ecuación. En este caso es una ecuación que es, pues, horizontal. ¿Por qué? Porque mi gráfica va a abrir sus brazos hacia arriba o hacia abajo. Entonces esta ecuación va a estar dada bajo el punto en donde debe de ser o debe de mantener la misma distancia del vértice hacia el foco que del vértice hacia la directriz. En ese caso, entonces vamos a tener la ecuación y igual a ¿qué? Y igual al valor de k menos p para que esté en la dirección opuesta y decir entonces que mi directriz es la ecuación y igual a menos 2, que es el valor de k, menos un cuarto, que en todo caso eso me daría menos 9 cuartos. Bueno, veamos qué obtenemos con estos valores que acabamos de descifrar, de descubrir, de establecer a partir de la información que estamos construyendo y traslademos todo esto hacia un pequeño bosquejo de nuestra situación. En este espacio, pues, establezcamos que en nuestro plano coordenado x, y, vamos a tener que nuestro vértice está dado en el punto 2, menos 2. Y en ese sentido siempre he creído adecuado establecer pues un sistema auxiliar. Cuando estoy hablando de un sistema auxiliar no estoy refiriéndome a otra cosa más que a que dibujemos
otro par de ejes que me permita visualizar entonces un sistema X sub 1, Y sub 1, en donde me esté indicando cuál es el punto en el que se está situando mi vértice. Ya que tengo ese sistema auxiliar establecido, pues observemos que mi foco está apenas a un cuarto más arriba del vértice y que mi recta, que es Y igual a menos 9 cuartos, está dada un cuarto más abajo de lo que estamos estableciendo como lo que es específicamente pues el vértice de mi recta. Vamos a alargar esto un poquito más para que no se vea tan cortito. Y podemos entonces ya decir que teniendo acá mi foco y sabiendo que mi directriz está un cuarto debajo del valor de mi foco, pues entonces ya puedo trazar estos elementos que van a conformar parte de mi gráfica. Es decir, acá tengo la directriz Y igual a menos 9 cuartos y voy a establecer el diámetro focal de mi parábola como lo hice en los casos anteriores. Mi diámetro focal pues debería de ser 4 veces P, pero P es un cuarto, entonces 4 veces P es 1, con lo cual tengo que mi diámetro focal pues es media unidad hacia la izquierda y media unidad hacia la derecha y debe de ser perpendicular a el eje de simetría, es decir, al punto, al eje donde está ubicado mi foco. Ya que tengo entonces que mi diámetro focal es de 1 y por ende tengo establecidos ya el punto donde está mi vértice y donde está el diámetro focal, pues entonces termino trazando el bosquejo de mi gráfica. Por supuesto, podemos tener una gráfica mucho mejor si en un momento dado pues, buscamos los intersectos con el eje X o venimos y construimos una tabla de valores que me permita obtener los valores de Y respecto de X, plotear muchos más puntos y poder establecer mi gráfica. Pero por el momento pues voy a quedarme con este bosquejo en donde estoy encontrando que el vértice de mi gráfica está en el punto 2, menos 2. El foco de mi gráfica está dado a partir del punto 2, menos 7 cuartos y que la directriz de mi gráfica es la recta Y igual a 9 cuartos. Como vemos, en este caso el P era positivo y entonces el valor de P positivo me indica, como estamos viéndolo al final, que abre los brazos de la parábola hacia arriba y no hacia abajo, como en el caso o el ejemplo que teníamos cuando el vértice estaba en el origen. Sigamos construyendo al menos otro ejemplo más al respecto de cómo utilizar estas fórmulas, estas ecuaciones, estos elementos y las definiciones y conceptos para poder ir construyendo pues el bosquejo de la gráfica de mi parábola. Tomemos por ejemplo la ecuación
y al cuadrado más 14y más 4x más 45 igual a 0. Como vemos en este caso, esta ecuación también está escrita de la forma general de la ecuación de segundo grado, en donde el término que no aparece es el x cuadrático, y como no aparece el x cuadrático, pues entonces podemos asumir de que mi parábola pues va a resultar o va a convertirse en una ecuación de la forma de la segunda que tenemos acá, ya que tenemos el término y cuadrático y el x cuadrático no está. Por ende, vamos a tratar de llegar a esta ecuación, a esta forma, para poder definir los elementos que son importantes para construir la gráfica de nuestra parábola. En ese sentido, digamos que y al cuadrado más 14y va a ser igual a menos 4x menos 45. Completamos el cuadrado de este lado diciendo que y al cuadrado más 14y, la mitad de 14 son 7, elevado al cuadrado serían 49, le sumamos 49 a este lado de la ecuación, menos 4x menos 45, pero recordemos que le sumamos 49 a este lado de la ecuación, tengo que sumarle 49 al otro lado de la ecuación para que la igualdad se mantenga, y esto me permite entonces decir o establecer que y más 7 al cuadrado es igual a menos 4x más 4, que sería la diferencia de 45 y 49, con lo cual puedo reescribir otra vez que y más 7 al cuadrado es igual a menos 4 por x menos 1. Menos 4 por x me da menos 4x, menos 4 por menos 1 me va a dar más 4x, así que no he alterado la ecuación, sino solo la he reescrito. Observemos entonces que esta ecuación tiene exactamente la misma forma de la fórmula que habíamos puesto en el segundo término, en donde estábamos indicando que nuestra parábola o abre los brazos hacia la izquierda o abre los brazos hacia la derecha. Estoy anticipando ya que menos que 4p es negativo, entonces seguramente mi parábola va a abrir sus brazos hacia la izquierda. En ese sentido, pues puedo decir que 4p es igual a menos 4, por lo que estamos viendo de la fórmula, en donde puedo decir entonces que p es igual a menos 1. ¿Qué implicación tiene p que sea igual a menos 1? Voy a borrar acá para hacer un poco de espacio y veamos lo que está ocurriendo con estos elementos. Dijimos que había tres elementos básicos que son importantes para la construcción de la gráfica de una parábola. Uno de ellos dijimos que era su vértice. El vértice de este modelo de gráfica, por supuesto, está dado en el punto H, K. Eso implica que el vértice va a estar dado ¿en dónde? En 1, menos 7, ya que H es 1 y K es igual a menos 7. ¿Qué otros elementos son importantes? Ya definimos el vértice, vamos a definir el foco. ¿El foco ahora dónde está? Mire, mi eje de simetría no es vertical, mi eje de simetría es horizontal. Ya que mi eje de simetría es horizontal, el foco debería estar dado sobre ese eje de simetría. Dicho de otra manera, pues debería estar dado a partir de H más K, H más P, K. En ese sentido, pues entonces me estaría dando que está dado o está puesto el foco sobre el eje de simetría. En ese espacio, entonces diríamos que el foco en este caso va a estar en 1 más menos 1, que me daría, si quieren verlo así, 1 más menos 1, ya que H es 1 y el valor de P es menos 1, que me daría 0, K, que es menos 7.
Dicho de otra manera, a la hora de efectuar esta suma, pues me va a quedar que el foco está dado en el punto 0, menos 7. Por último, la directriz. Observemos que mi directriz en este caso ahora es una recta vertical. Esa recta vertical debe de tener la ecuación x igual a h menos p. ¿Por qué? Porque tiene que tener la misma distancia del vértice, solo que en la dirección opuesta a donde se encuentra el foco. Por ende, voy a tener que la directriz está dada por la ecuación x igual a h, que es 1, menos 1, sería entonces más 1, en donde x es igual a 2. Observemos entonces que ya tengo el vértice, el foco y la directriz de mi ecuación. Con eso pues ya voy a trasladarme a tratar de establecer el bosquejo de mi gráfica de la siguiente manera. En donde, como en el caso anterior, lo primero que quiero hacer es trazar un sistema auxiliar XY que está justamente sobre el vértice de mi figura. Ese sistema auxiliar entonces debería estar en el punto 1, menos 7. Para esto, pues entonces tomo en 1 una recta paralela a el eje Y y trazo en menos 7 una recta paralela al eje X para situarme en el punto 1, menos 7, que es donde se encuentra mi vértice. Es más, como es un sistema auxiliar, puedo ponerle incluso valores de X' y Y'. Ya tengo entonces situado mi sistema auxiliar XY y lo que me queda ahora es situar el foco que está dado en el punto 0, menos 7. Es decir, 0, menos 7, aquí va a estar dado mi foco. Mi directriz es la recta x igual a 2. Por ende, voy a tener una recta que está bien paralela, que es también paralela al eje y que corta el eje X en 2. Ya que corta el eje X en 2, pues simple y sencillamente es la recta X igual a 2. Si establezco también mi diámetro focal para esta ecuación, para esta gráfica, pues voy a tener que mi diámetro focal debería de ser 4 veces 1. 2 veces hacia arriba y 2 veces hacia abajo del diámetro focal. En este caso, curiosamente, queda específicamente sobre
el eje Y, pero sabemos que nuestro vértice está dado en el punto 1,-7 y que nuestra parábola entonces pasa por los puntos en donde se encuentra nuestro diámetro focal y termina bosquejándose de la siguiente manera. Por supuesto, sigo insistiendo de que si quiero una gráfica un poco más exacta, un poco más dada, quizás un poco más de análisis, pues puedo despejar el valor de y de mi ecuación y construir una tabla de valores para obtener más elementos que me permitan hacer mi gráfica con mucho más detalle. Por el momento para mí es suficiente con establecer que el vértice está dado en el punto 1,-7, que mi foco está dado en el punto 0,-7 y que mi directriz está dada por la recta x igual a 2 para construir este pequeño bosquejo de la gráfica de la parábola, recordándoles que evidentemente la parábola es aquella figura que el conjunto de todos aquellos puntos que conforman la figura que tienen como base que son equidistantes a un punto fijo llamado foco y a una recta fija llamada directriz.